Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar con la asistencia. Vamos a ver por aquí quiénes se encuentran. Jesús Francisco Velázquez Maldonado. Presente. Buenas tardes. José Sebastián Yahar Lara. Presente, abogado. Buenas tardes. José Francisco Cardona Bueso. Presente. Eva Cecilia Oliva Eguigurens. Presente. Moisés Nazar Vázquez. Sí, te escuché ahí a lo largo, pero sí. Moisés Nazar Vázquez. Diego Fernando Maudó Paz. Presente, abogado. Buenas tardes. Buenas tardes. Otto Eduardo Martínez Montoya. Presente, abogado. Buenas tardes. Abogado, voy a reconectar ahorita porque me voy a conectar del celular rapidito. Dale, sí. Perfecto. Andrés Santa María Callejas. Astrid María Trabanino Vázquez. Presente. Alexis Fernando Cruz Duarte. Presente. Diana Patricia Hernández. Presente, abogado. Buenas tardes. Buenas tardes. Florencia Celaya Reina. Presente, abogado. Buenas tardes. Buenas tardes. Kevin Josué Avilés Paz. Presente, abogado. Buenas tardes. Buenas tardes. Ángel Irías Corrales. Presente, abogado. Buenas tardes. Jaime Armando Andara Argueta. Presente, abogado. Buenas tardes. Buenas tardes. Carlos José Cobo Bustillo. Presente, abogado. Buenas tardes. Yo voy a hacer lo mismo que Otto, solo que yo me voy a conectar a la compu ahorita. Entonces, si me mira que me desconecto es porque me estoy conectando de la compu. Dale viaje. Jennifer Fabiola Mendoza Romero. Jennifer Fabiola. Buenas tardes. Abogado. Y Giovanna Leticia Vanegas Rubio. Buenas tardes. Presente, abogado. Buenas tardes, Giovanna. Bien, entonces la semana anterior estábamos viendo conciliación y arbitraje, específicamente arbitraje. Veíamos los tipos de arbitraje según su naturaleza, según las reglas de aplicación. Entramos a ver un poquito las características del proceso, las definiciones de los conceptos más importantes, y nos quedamos viendo cómo se integra el tribunal arbitral o cómo se define el tribunal arbitral. En ese sentido, vamos a proyectar. Vamos a ver aquí. Bien. Entonces, decíamos que el tribunal arbitral básicamente lo diseña la cláusula, lo diseñan las partes, o sea que hay una libertad para que uno pueda diseñarlo como quiera, con unas reglas básicas que es, digamos, son elementales, por ejemplo, que debe siempre ser un número impar, decíamos eso. Decíamos también que habían personas que estaban inhabilitadas, o sea que los jueces, los magistrados, los fiscales no pueden, todos los que son funcionarios públicos no pueden. Así es que ellos tienen ya una anexa jurisdicción porque tienen un cargo público que les impide tener esto que es privado. Esto es eminentemente privado, ¿ok? No podemos mezclar lo público con lo privado, ¿verdad? Básicamente
Si uno quiere que le resuelva el problema a un funcionario público, entonces no pacten arbitraje, sino que váyanse a la jurisdicción ordinaria. Ahora, hay cosas que, como hemos dicho, la ley dice, mira, si no hay nada pactado, ¿ya? Porque entonces esa sería la premisa. Si yo tengo un contrato de distribución, de representación de marcas internacionales, que no quiero sujetarlo al procedimiento de arbitraje, entonces tengo que pactar en el contrato que vamos a ir a los juzgados. ¿Ya? Porque ya dijimos que el 29, párrafo final, dice que las partes pueden pactar, dice salvo pacto en contrario, ¿verdad? O salvo que acrediten el acuerdo por escrito, dice el artículo textualmente. Entonces, en ese sentido, es muy importante que nosotros veamos, en Honduras nadie te está poniendo una camisa de fuerza para ir al arbitraje. Ahora, si es un conflicto que no tiene contrato de por medio, o sea que es extracontractual, el conflicto es extracontractual, está fuera de la esfera del contrato, evidentemente ahí sí, ni modo, por disposición de la ley tienes que ir a intentar ahí al arbitraje, a menos de que te pongas de acuerdo y se vayan a otro foro, ¿verdad? Porque les decía, entre competidores no hay pacto arbitral, entre competidores no hay un contrato escrito, entonces los conflictos entre competidores en materia de competencia desleal o prácticas anticompetitivas o desleales, entonces ahí definitivamente se tienen que ir al arbitraje como vía de solución primigenia. Luego decíamos que los árbitros parte eran solamente una forma de llamar al árbitro, pero que en base, realmente uno corta la comunicación con quien lo ha nombrado. O sea, a mí me puede llamar una persona y me dice, mira, te quiero para mi tribunal arbitral, me toca nominar a uno y quiero nominarte a ti. Yo le pregunto, bueno, está bien, perfecto, gracias por honrarme con esa designación. ¿Quiénes son las partes? Esa es la primera pregunta. Hay otros que la primera pregunta es, ¿cuál es la cuantía? Pero bueno, aquí dependerá del gusto, ¿verdad? Pero ¿quiénes son las partes? Bueno, no, mira, son, qué sé yo, Corporación Flores y AutoExcel. Ah, bueno, ya vamos viendo que es un tema probablemente de competencia. Ok, perfecto, bueno, no tengo ningún conflicto. Y contame, ¿cuál es el objeto de la controversia? Ah, no, mira, que fíjate que AutoExcel registró un signo distintivo que se llama 0 kilómetros, ¿verdad? O no, cero preocupaciones. Y nosotros estábamos utilizando esa misma señal de propaganda en nuestros anuncios, y bueno, nos demandaron y nos pidieron que por favor dejemos de utilizar ese eslogan que es de ellos, que está registrado, y que van a deducir responsabilidades por daños y perjuicios ocasionados por el uso indebido de ese marketing, o de esa publicidad, o de esa propaganda. Ah, bueno, está bien, ¿no? Bueno, interesante. Y ahora sí, ¿cuál es la cuantía? No, mira, todavía no sabemos, ellos no nos han dado una cifra, pero probablemente nuestros contadores han calculado que el daño puede andar en torno a los $100,000. Ah, ok, bueno, entonces ya sé yo quiénes son las partes, cuál es la materia del conflicto, cuál es la cuantía, ya puedo sacar unos números de ver cuánto me va a tocar de honorarios, y si vale la pena o no dejar mi trucha aparte para poderme dedicar a este pleito. ¿Cuánto tiempo? Bueno, mínimo 5 meses, mínimo. ¿Por qué? Porque la ley dice que el plazo del arbitraje será, salvo pacto en contrario, 5 meses. O sea que el tiempo default en Honduras, si la pregunta del examen o la pregunta del cliente es, mire, ¿cuánto tarda por ley el arbitraje o cuánto tiene que demorar el proceso arbitral en Honduras? 5 meses. 5 meses. Uy, pero eso es muy poco. Sí, es muy poco. ¿Lo podemos ampliar? Lo podemos ampliar, claro, definitivamente. De acuerdo por convenio de las partes, se puede hacer lo que sea, ¿verdad? Incluso se puede modificar el convenio de arbitraje en medio del proceso. No hay ningún problema con eso. Hablábamos del arbitraje multipartes y decíamos que aquí es lo que nosotros en la vía ordinaria conocemos como el litisconsorcio activo o pasivo, pero con una diferencia, ¿verdad? Que era que no hay camisas de fuerza, ¿ok? Entonces, yo les comentaba que había un caso que yo tenía, o dos, en los que el demandante había actuado en contra de más de una persona y que no necesariamente esa otra persona, ese tercero, tenía un pacto arbitral suscrito. Ahora, ustedes me dirán, bueno, profe, ¿y qué pasa cuando no hay pacto arbitral? Cuando es un problema extracontractual. Ah, bueno, pues si yo creo que es un tema de competencia desleal y no solo la Corporación Flores está utilizando el 0 preocupaciones, sino que además están la gente de, pongamos otra concesionaria de vehículos, la gente de la Nissan, del Grupo Q,
están también utilizando mi mismo eslogan en su publicidad. Bueno, entonces yo voy a demandarlos a los dos. Ellos dos van a ser parte demandada, ¿ya? Eso no significa de que cada uno va a nombrar a sus árbitros. Probablemente aquí, por el hecho de que no hay pacto arbitral, los tres los va a nombrar la Cámara. Pero imaginémonos que hubiera un pacto arbitral, que hubiera un contrato entre las partes, un contrato que se llama de joint venture. Entonces, por la entrada de una marca que los dos están apoyando conjuntamente, porque ninguno de los dos tiene la exclusividad de esa distribución, tanto Corporación Flores como AutoExcel están empujando las ventas de un vehículo marca, digamos, una marca que no tiene distribución exclusiva en Honduras, es Hyundai. Entonces, bueno, están distribuyendo la misma marca. Resulta que ahora Corporación Flores va a vender Hyundai también, ya no solo va a ser AutoExcel, y en ese sentido, ellos recibieron un lineamiento de la fábrica que había que, no sé, promocionar el nuevo Creta y que había que hacerle bulla y que había que utilizar tal cosa. Entonces, parece que ahí conjuntamente empezaron a utilizar una publicidad que luego les gustó y la empezaron a utilizar en los Toyota. Entonces ahí surgió el conflicto, y lo mismo sucede con ¿cómo se llama? Con Grupo Q, que empiezan también a utilizar esa propaganda. Bueno, entonces aquí estamos viendo que hay multipartes, ¿verdad? Y no necesariamente todos tienen suscrito el convenio de arbitraje, ¿verdad? O un contrato, sino que es un conflicto extracontractual. Arbitraje del Estado, nos referíamos a la Ley de Contratación del Estado, el artículo 17 del reglamento de la Ley de Contratación del Estado, que establece que cualquier conflicto que el Estado quiera someter a arbitraje, lo puede someter a arbitraje siempre que sea excluyendo dos cosas. Primero, la imposición de multas. Eso es una facultad, eso es una potestad pública del Estado. Y eso no se puede llevar a arbitraje, ¿ok? No se puede llevar a arbitraje un conflicto derivado de la imposición de una multa. Y dos, la resolución contractual. Ya, la resolución contractual por incumplimiento del Estado, ¿ok? Del contratante, del Estado. Entonces cabe hacerse la pregunta si se puede llevar a arbitraje la reclamación derivada de la terminación contractual por terminación o resolución imputable al contratista. Ahí cabe hacerse la pregunta, cuando es imputable al contratista. Y en ese sentido, vamos a hacer una anotación que vale la pena hacer con el artículo 129 de la Ley de Contratación del Estado, que establece resolución imputable a la administración. El incumplimiento por parte de la administración de las cláusulas del contrato originará su resolución solo en los casos previstos en esta ley. En tal caso, el contratista tendrá derecho al pago de la parte de la prestación ejecutada y al pago de los daños y perjuicios que por tal causa se le ocasionaren. Cuando así ocurra, el contratista solicitará a la administración la resolución del contrato. Si ésta no se pronunciare favorablemente, agotada que fuere la vía administrativa, el contratista podrá recurrir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo o a un arreglo arbitral. Aquí la clave está en la última frase de ese párrafo que dice podrá recurrir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que sería, digamos, la vía ordinaria, ir a los juzgados de lo contencioso administrativo de la Corte Suprema, o un arreglo arbitral. Ese término arreglo arbitral en realidad debió decir arbitraje nada más, o convenio arbitral, o solo arbitraje, porque cuando uno dice arreglo arbitral es como que esté queriendo decir que en el arbitraje se arreglan, no sé, me parece que no deja clara la figura, aunque está claro que es una opción, es una alternativa. O sea, yo me voy a lo contencioso administrativo o me voy al arbitraje. Pero ojo, cuando la resolución es imputable a la administración, ¿ok? O sea, cuando el privado, el contratista privado dice, no, yo no fui quien incumplió lo de los contratos móviles, yo no fui quien incumplió este renglón del contrato, sino que ha sido tú. O por ejemplo, EH que está actualmente diciendo, yo no he sido quien ha incumplido el contrato, ha sido tú. Bueno, entonces cabe hacerse la pregunta, ¿puede llevarse a arbitraje
esa terminación. Dice la ley, tienes que evacuar la vía administrativa, tienes que agotar la vía administrativa. Y una vez que agote la vía administrativa, ahí sí, ya con la resolución, probablemente desfavorable, de parte del organismo contratante, te vas a poder ir a la contencioso administrativo o a arbitraje. ¿Ya? Entonces es muy importante saber esto, porque no muchos abogados lo saben. Y el 121, numeral 3, que dice, si la resolución por causas no imputables al contratista le ocasionare daños o perjuicios, la administración estará obligada a resarcirlos. No obstante, en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, se liquidará únicamente la parte efectivamente ejecutada y los gastos en que haya incurrido razonablemente el contratista en previsión de la ejecución total del contrato. Este es un renglón importante, el tercer párrafo del artículo 121, porque hace referencia a aquellos casos en los que yo puedo reclamar y qué puedo reclamar. Y dice, bueno, en un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, que es el caso de la pandemia, por ejemplo, se liquidará únicamente la parte efectivamente ejecutada. Entonces, imaginémonos un contrato que era por un año para resolver, para construir una carretera, y el contratista le viene encima la pandemia a los dos, contratista y contratante, y al final la resolución no es por causa imputable al contratista, no es un error del contratista, es el mundo, se equivocó el mundo. ¿Por qué? Porque, no sé, se comieron el murciélago mal cocinado, salió el virus, bueno, lo que sea. La cosa es que la obra no se terminó. En ese caso le dice la ley al contratista, no, momento, esto no es culpa del Estado tampoco. Entonces tú le puedes ir a pagar lo que efectivamente has ejecutado. Y los gastos razonables en los que ha incurrido el contratista en previsión de la ejecución del contrato. Por ejemplo, tuve un almacenamiento de maquinaria, tuve que pagarlo porque como tú no me dabas la orden de si lo quitaba los camiones y me los llevaba a mi plantel o los dejaba ahí pagando parqueo, pues quedaron pagando parqueo, entonces eso me lo tienes que pagar. O algún tipo de interés por un dinero que no pude yo hacer uso, por el tema del valor del dinero en el tiempo, etcétera. Pero bueno, ese es un paréntesis. Aquí no estamos en clase de contratación pública ni de administración pública. Entonces, no nos vamos a desviar a eso. Pero es muy importante. El arbitraje del Estado es un animal raro, ¿ok? ¿Hay preguntas? Pregunten. Pregunten. ¿Estoy escuchando? ¿Quién iba a preguntar? Hola, abogado. Es Andrés Santamaría. Hasta ahorita puedo entrar, que tengo problemas con internet. ¿Ah? Andrés Santamaría. Bueno, auxilio judicial, decíamos que es una disposición de la ley porque hay... Yo tengo una pregunta. Entonces son dos excepciones al arbitraje del Estado. Usted decía la primera las multas y la segunda la rescisión contractual. No la rescisión, no la rescisión. Si nos vamos al artículo 17 del reglamento de la ley de contratación, nos vamos al artículo 17 y dice textualmente, posibilidad de arbitraje. La sujeción de los contratos a que se refiere el artículo 14 precedente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ¿ya? Porque el 14 hace una jerarquía normativa que aplican los contratos de derecho administrativo, dice la Constitución, los tratados, la ley de contratación del Estado, la ley de la administración pública, el reglamento de la ley de contratación del Estado, otros reglamentos y finalmente el pliego de condiciones o las bases de la licitación. Entonces, en ese sentido, bajo esa jerarquía, interesantemente el artículo 17 dice que no obstante esa jerarquía, dice, no se excluye la posibilidad de pactar el sometimiento a arbitraje para los conflictos de carácter técnico o patrimonial que surjan de la ejecución del contrato.
O sea, técnico, porque ya vimos que hay arbitraje técnico, y patrimonial, pues porque el componente negociable, lo que es sujeto de transacción o desistimiento, tiene que ser de carácter patrimonial. Pero dice, de acuerdo con lo dispuesto, y hace una referencia a los artículos de la Ley de Conciliación y Arbitraje, y hace referencia al decreto y la fecha de aprobación. Y el segundo párrafo es a donde yo te llamo la atención, es: no podrán someterse a arbitraje, en todo caso, el ejercicio de potestades públicas, porque entonces ya eso no es negociable, ya eso ya no es sujeto de transacción o desistimiento. Entonces son imponer multas, eso no es negociable. O sea, si el contratista se atrasó en la ejecución de la obra, el Estado lo tiene que multar. Y no vale que yo me vaya a un arbitraje y que diga, no, no lo voy a multar. No, 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 no. Como funcionario público tenés que multar. Eso no es negociable. Es una facultad pública que no es negociable. 1. Y 2, declarar la resolución de los contratos por incumplimiento del contratista. Por incumplimiento del contratista. Eso tampoco vos podés llegar a negociar y decir, no, mire, señor funcionario público, conciliemos aquí, no me termine el contrato, aun y cuando acumulé todas las multas y ya la cláusula dice que ya con esas multas acumuladas, conmigo ya no se puede y hay que quitarme la obra, deme otro chancecito que yo le voy a cumplir. No, no se vale. Si hay que terminar, hay que terminar. El Estado tiene que hacer eso. Forzosamente el funcionario público tiene que hacer la resolución de terminación del contrato. ¿Ok? Abogado. Y en ese sentido, hoy dice la ley que no son materias susceptibles de transacción. O sea, eso no es negociable. Ello sin perjuicio, frase final, de su impugnación ante lo contencioso administrativo. O sea, te está diciendo, mira, en materia de multas y en materia de terminación por culpa del contratista, por incumplimiento del contratista, eso no lo vas a llevar a arbitraje, lo vas a llevar a la contencioso administrativo. Ahora, todo lo demás lo puedes llevar a arbitraje. Dígame. Sí, ahí disculpe que lo interrumpa, abogado. Mire que se puso en contacto conmigo el compañero Andrés Santamaría. Me dijo, ya rato lo estuve viendo aquí que se ha estado intentando conectar, pero me acaba de notificar que tiene problemas con el internet. Entonces ha estado tratando de conectarse, entonces para que lo tenga en cuenta ahí. Y no sé si logró estar llegarle a marcar o no sé, pero tiene bastantes problemas con el internet. Ok. Gracias, Kevin. Bien. El auxilio judicial, decíamos, por el tema de que hay situaciones que, miren, hoy por hoy todavía tenemos años, décadas de tener arbitraje en Honduras y todavía hay quienes les sopletea, por decirlo de alguna forma coloquial, les sopletea una orden de un tribunal de arbitraje. Si el tribunal de arbitraje les manda a ustedes una carta y les dice en esa comunicación que ustedes tienen que recibirlos para una inspección y que tienen que tener listo el expediente número tal y una sala para poder ver los documentos, tienen que hacerlo. Es como que se los esté instruyendo un juez. Pero sucede que hay algunos comerciantes, algunas empresas, algunas compañías y algunas instituciones públicas, sobre todo lo último, instituciones públicas que no prestan esa colaboración. A mí me ha pasado que yo he llegado a hacer una inspección a un fideicomiso y me salen y me dicen, mire, fíjense que el banco no le puede enseñar el fideicomiso. ¿Por qué? No, porque el Código de Comercio establece un secreto o un privilegio para el fideicomiso. Bueno, pero los fideicomisos secretos están prohibidos por la legislación hondureña. Están proscritos de la ley hondureña. No, pero es que no estamos hablando del fideicomiso como que digamos que no existe, no, sino que estamos hablando de que es información privilegiada, que tiene secreto financiero. Secreto financiero. Ojo, secreto financiero tiene sus límites. Secreto financiero es que el banco no puede decir información privilegiada de él, de cómo administra él los activos fideicometidos. Pero eso es muy diferente a que me enseñen el contrato que está en una escritura pública. ¿Cómo no va a ser público el fideicomiso si está en escritura pública, está inscrito? O sobre todo, el Estado de Honduras ha agarrado la moda de fideicometer todo. ¿Cómo no me van a decir a mí, si yo quiero saber cuál es el fideicomiso de los bienes que están
que están utilizando para temas de turismo, por ejemplo, el FITUR. Claro que me lo tienen que enseñar. ¿O cómo me van a decir que no me van a enseñar el fideicomiso a donde se están administrando los flujos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica? ¿O no me van a enseñar el fideicomiso de compra de insumos, medicamentos y de productos relacionados con la medicina y con toda la pandemia que tenemos actualmente? Claro que los puedo ver. Es más, sobre todo porque son bienes públicos. Entonces, ahí hay un divorcio bien difícil entre lo que es secreto financiero, ¿ya? O sigilo bancario, de lo que es información que tiene que estar abierta por temas de transparencia pública, por temas de contratación pública y transparencia en la contratación pública. Yo tengo que tener derecho como ciudadano a saber qué es lo que están haciendo con mi dinero. Entonces, hace falta todavía dar ese paso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, muchas veces le tenemos que ir a decir al juzgado, mire, este fulano no me hace caso. Le pedí que por favor me dé esa información, no me la da. Yo la necesito para poder resolver este conflicto, porque no la tengo aquí, pues está en un archivo del Estado. Entonces, por favor, juzgado, ordénele que me la dé. Entonces, ahí va el juzgado, emite un mandamiento, una comunicación, y le dice, por favor, colabore con fulano, brindándole tal información, mándemela a mí y yo se la doy a él. Pero ¿cuánto tiempo tarda el auxilio judicial? Y esto sobre todo ocurre cuando hay actuaciones fuera del domicilio, porque claro, cuando yo tengo que llevar a cabo una actuación en Islas de la Bahía, por ejemplo, puede ser que ahora con toda la pandemia y esto salga mejor, en vez de trasladarnos allá, que se haga a través de una comunicación judicial. Y un auxilio judicial va a significar que yo voy a ir al juzgado de letras de aquí, para que el juzgado de letras de aquí envíe al juzgado de letras de allá, para que el juzgado de letras de allá envíe, no sé, a la oficina pública, no sé, el IP, Instituto de la Propiedad, y nos den la documentación. Eso va a tardar un mundo, pero bueno, puede ser que esa sea la única forma. Las medidas cautelares, yo les decía que claramente la Ley de Conciliación y Arbitraje hace referencia a que las medidas cautelares están fuera de las atribuciones que tiene un tribunal. El tribunal no puede decretar medidas cautelares. Y cuando leímos la ley SEDE, encontramos que ahí había un tema interesante, porque ahí parece que hay una especie de mixtura en alguno de los artículos que refiere a este tema del arbitraje obligatorio, por cierto, porque la ley SEDE habla del arbitraje obligatorio, y establece que los tribunales arbitrales en esas sedes podrán adoptar medidas cautelares. Luego hay otro artículo que dice que con apoyo de los tribunales de jurisdicción especial, pero al final yo creo que tienen la facultad, y yo creo que la ley lo que está buscando es que puedan decretar medidas cautelares. Los días y horas hábiles es un término importante porque, como yo les contaba en algún momento, yo tuve un caso de arbitraje en el que la abogada era demandante, era de San Pedro, el abogado de aquí demandado era Tegucigalpa, y en la cabeza de la abogada, para ella los plazos funcionaban igual y los días y horas hábiles eran iguales. Y no, cada reglamento tiene sus propias reglas, y en el caso particular de la mayoría de los reglamentos establece que son días hábiles y horas hábiles las que esté disponible y abierto al público ese centro, que no es lo mismo que otro centro de otro departamento o de otra ciudad. O sea, puede ser que el Colegio de Abogados decida cerrar toda la semana morazánica, pero puede ser que la Cámara de Comercio diga, no, yo voy a tener abierto al público los primeros 2 días o 2 días y medio, con lo cual se configuran días hábiles. Y en ese sentido, esa abogada, pobrecita, porque presentó la demanda arbitral un día después, ¿verdad? Un día después. Eso fue, creo que viniendo de Semana Santa o algo así. Y entonces, claro, lamentablemente el tribunal le dijo, mire, esto está presentado fuera del plazo. Si yo le admito la demanda, por muchas ganas que tenga, esto anula el proceso, ¿ya? Porque estoy violentando un plazo y esas son causales de nulidad. Así es que, ni modo, le devuelvo su expediente, pero me quedo su dinero. ¿Cómo? Bueno, hay reglas que establecen que si no se pudo llegar a la etapa de proposición de pruebas, hombre, solamente el tribunal cobrará el 30%. Así fue, el tribunal cobró el 30% de los honorarios y le dijo, bueno, ni modo, tiene que volver a presentar la demanda, tiene que volver a iniciar todo de nuevo y volver a pagar todo de nuevo. Luego el tema de los procedimientos especiales es muy interesante porque nosotros no tenemos algo
un proceso que yo he visto en el reglamento de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, que se llama el arbitraje técnico agrícola. Pero fuera de eso no tenemos, por ejemplo, disposiciones para arbitraje deportivo en esta Cámara. O sea, las puede tener el Tribunal de Arbitraje de Fútbol, por ejemplo. Pero ¿y qué tal si la controversia fuera de, no sé, voleibol, o de tenis, o de golf? Bueno, no sé, aquí no hay un centro que ha visto eso como un negocio. En otros países sí que lo es, sobre todo en época de juegos, por ejemplo en Juegos Olímpicos, o si tienen, digamos, una liga bastante activa. Bueno, entonces nosotros podríamos perfectamente abrir un centro de arbitraje de fútbol, por ejemplo. Y entonces todos los conflictos que tienen que ver con las compras de piernas, del mercado de piernas, todo lo que tiene que ver con publicidad en el deporte, todo lo que tiene que ver, bueno, se podría someter esos conflictos a un tribunal especializado de arbitraje deportivo, ¿verdad? En Panamá, por ejemplo, sí hay tribunal de arbitraje deportivo, ¿verdad? Se llama TADPAN. Y es muy interesante porque cuando ustedes revisan, por ejemplo, los reglamentos de cada tipo de deportes, hay reglamentos olímpicos, hay reglamentos de la Federación de Fútbol Internacional, hay reglamentos de las diferentes copas que hay diferentes, o de las diferentes ligas. Hay una jerarquía normativa también en ese sentido, ¿verdad? Y son pleitos multimillonarios. O sea, por ejemplo, ahorita, pues, si no se concreta el cierre de Mbappé, habrá que ver qué dice el contrato, ¿verdad? Si se genera una controversia, habrá que ver qué dice el contrato. Con ese movimiento que ya estaba esperado, que ya estaba publicado y que parece que no, ahora no se va a dar. No lo sé. No, abogado, ese es tema delicado, hombre. Pucha. Tema delicado, sí. Sí, porque claro, los madridistas tienen una expectativa muy alta porque dicen, bueno, ¿qué atractivo tiene la liga española en este momento? Y si traíamos a Mbappé, evidentemente, otra vez las marcas, otra vez las compañías de cable y de televisión van a querer transmitir la liga, pero de momento todo el mundo estaba contratando Sky, ¿verdad? Para irse a ver otra liga, porque ¿de qué me sirve ver la liga española si no tenés a las estrellas que tenías antes, ¿verdad? Y claro, era interesante que llegara uno de los mejores jugadores del mundo, ¿verdad? Sí, pero también el arbitraje ya creo que no se va. 100%. Bueno, imagínate, eso puede generar un conflicto serio, ¿verdad? O sea, hay incumplimientos contractuales que pueden existir. Imaginemos que ya la oferta era vinculante y entonces una de las partes, o simple y sencillamente Mbappé, al ver que llegó Messi, dijo, no, yo no me muevo de aquí. Mi sueño era jugar con él, él era mi ídolo, yo quiero jugar con él, aunque sea una temporada. No lo sé, al final está jugando con otros grandes jugadores, ¿verdad? Y probablemente cuando uno es jugador, uno quiere tener a la par y darle pases y habilitar los goles, o que lo habiliten en este caso para echar los goles con esa figura, ¿verdad? Y poder decir en mi currículum, yo jugué con Messi. Cualquiera quisiera decir, yo jugué con Cristiano, yo jugué con ¿cómo se llama? Con Neymar, yo jugué con Griezmann, yo jugué con los que ha jugado, ¿verdad? Es un cipotillo, él viene empezando su carrera, no quiere dejar ir esa oportunidad. Y sobre todo juega en su país. Otro procedimiento especial es el testamentario, ¿verdad? Yo les comentaba que en el arbitraje testamentario tenemos el cuidado, el sigilo, la confidencia y sobre todo nadie quiere ventilar sus pleitos de familia. Ahí poníamos el ejemplo de don Luis Zelaya y de cómo a él le ha jugado eso feo, porque todo el mundo empezó a publicar, todo el mundo empezó a hablar, los periódicos llegaban a la sala de justicia civil a ver que entraba la señora, al final la señora se murió de COVID, el hermano también, qué feo que probablemente murieron peleados, y todo se pudo haber manejado de forma confidencial en un centro de conciliación y arbitraje. Entonces, ¿qué recomendable es que nosotros a nuestros clientes les digamos, mira, cuando estés haciendo el testamento, deja previsto ya el arbitraje testamentario, ¿ya? Y probablemente ante otro notario, que no necesariamente tiene que ser ante una cámara de comercio, puede ser ante otro abogado, otro notario del mismo bufete, ¿verdad? Uno tiene ciertos amigos que uno dice, hey, estas cosas mías personales, quiero que las resolvas vos en mi ausencia, ¿verdad?
¿verdad? Luego, el tema del laudo, decíamos que el laudo se tiene que emitir por unanimidad o por mayoría de votos. Y poníamos un ejemplo en el que podía ser por mayoría de votos, por ejemplo, cuando está 2 contra 1, ¿verdad? Cuando está 2 contra 1. Pero imaginémonos que fuera que cada quien tiene su propia decisión. En ese caso decíamos que el presidente tiene voto de calidad. Y en ese sentido, como el presidente tiene voto de calidad, lo que el presidente decidió se va a anteponer de los criterios de los 2 otros árbitros integrantes, ¿verdad? Sino que la decisión va a ser la que tiene. Nunca he visto un caso de eso, pero nadie quita que pueda ocurrir, ¿verdad? Por eso el tema de establecer que el presidente tiene siempre voto de calidad. ¿Pregunta? Abogado, entonces, aunque los dos estén en contra, pero si el presidente está a favor, entonces se tomaría ese voto. No, porque ahí usted está poniendo un caso de mayoría. 2 en contra y el presidente a favor. Entonces, 2 contra 1, pierde el presidente. Yo le estoy poniendo un ejemplo en el que cada uno tiene su propia decisión. Entonces, son 3 decisiones separadas. ¿Cuál vale? ¿Cómo se decide? Como diga el presidente. Sí, no, el presidente solo tiene voto de calidad en caso de empate. Si no, es como los demás, ¿verdad? Un simple mortal. Lo que pasa es que el presidente tiene la voz cantante, entonces el presidente conduce la audiencia, digamos que es quien lleva el control del proceso. Entonces, en ese sentido, ser presidente significa que uno tiene una gran responsabilidad, pero además tiene un gran poder, porque yo le doy la palabra a las partes, yo le doy la palabra a los colegas, yo le quito la palabra, le pongo el mute al malcriado que está en la audiencia gritando, o expulso de la sala, y llamo la atención al que está de malcriado o al que amenazó, todo lo hace el presidente, digamos. El laudo tiene la misma fuerza y validez de una sentencia judicial firme, ¿ok? O sea que claramente la ley establece que tienen igualdad de rango y que produce los mismos efectos de cosa juzgada y mérito ejecutivo. O sea, si alguna vez yo tengo un laudo y alguien me quiere demandar por lo mismo, yo le digo, no, mira, aquí está el laudo, esto es cosa juzgada, esto ya no lo puedes traer ni a un tribunal de arbitraje extranjero, porque puede ser que diga, pero en Costa Rica no saben que aquí ya se emitió el laudo en Honduras. No, cuando me citen yo voy a ir a contestar y voy a poner la excepción de cosa juzgada y le voy a decir al tribunal, esto ya está resuelto, esto ya no se tiene que volver a abrir nunca más. Y el mérito ejecutivo es porque ya no necesito declarar la ejecución de ese derecho, sino que ya simple y sencillamente lo que hago es ejecutar, ¿verdad? Le voy a pedir al juzgado que hubiera resultado competente si no hubiera arbitraje, y le digo, mira, yo necesito ejecutar este laudo que dice que me tienen que pagar, no sé, 30 millones de lempiras, o en el caso de Corporación Flores, $100,000 por daño y perjuicio por uso indebido de marca, o uso indebido de señal de propaganda. Luego, después, cuando se ha emitido el laudo, existe la posibilidad de que hayan cosas que no hayan quedado claras, o que haya que complementar, o que haya que corregir. ¿Ya? Y a mí me ha sucedido, por ejemplo, una vez no me resolvieron sobre las costas. Entonces se les olvidó, en el laudo se les olvidó resolver sobre las costas. Yo estaba pidiendo que la contraparte tuviera que pagar las costas del proceso, ¿ya? Procesales y personales. Y el tribunal omitió eso en el fallo, se les olvidó. Entonces, ¿eso anula el proceso? No. ¿Eso significa que tengo que comenzar todo de nuevo? No. ¿Eso significa que hay que complementar? Bueno, sí. Eso significa que hay que complementar y que hay que agregarle al laudo esa frase que faltó decir, si iba con lugar o sin lugar la condena en costas. Y ahí el tribunal tuvo su plazo de 7 días para resolver al respecto, y contra esa decisión ya no cabe ningún recurso. Entonces a mí me dijeron, no, le denegamos las costas que pidió, no lo vamos a condenar al demandado que resultó perdedor, que resultó condenado, no lo vamos a condenar a las costas. Yo tenía ganas de sacarme la pistola y disparar contra el tribunal, no podía hacer eso, ya no hay pataleo, ni modo, me quitaron las costas. ¿Qué puedo hacer yo al respecto? Nada, no puedo hacer nada, porque yo ya decidí que la decisión de ellos era final, inapelable, definitiva, y yo me tengo que contentar con eso, ya, tengo que aceptar las consecuencias. Ahora, ¿qué pasa si hay deficiencias? Bueno, entonces ahí sí hay unas deficiencias, hay unos errores que ya veremos en el artículo 74 de la ley, que dice, bueno, si el tribunal, por ejemplo, emitió el laudo fuera del plazo,
eso hace que el laudo sea nulo, ¿verdad? Son errores que son improcedendo, ¿verdad? Son errores improcedendo, no inadjudicando, ¿verdad? Entonces es importante diferenciar. Inadjudicando es el fondo del litigio, improcedendo es procesales, errores procesales. Eso sí que pueden anular el proceso. Por eso es que el tribunal de alzada, cuando revisa el recurso de nulidad, no entra a ver nunca el fondo del asunto. No puede volver a valorar la prueba, no puede volver no puede volver a pedirle a las partes que expliquen el fondo del litigio, ¿no? Lo que tiene que limitarse a ver es cuál fue el trabajo del tribunal y si lo hizo bien o lo hizo mal. Y si lo hizo mal, anule todo el proceso. O solamente cuando existen errores de extra, de ultra, de citra petita, o de esa naturaleza, básicamente, ordena la corrección. Luego, el reconocimiento de ejecución es la fase final, ¿verdad? Y eso puede ocurrir en Honduras y fuera de Honduras y puede hacerse simultáneamente, y aquí es donde invocamos la Convención de Nueva York, ¿verdad? Hay ciertos requisitos, cada país tiene los suyos, pero normalmente siempre están el tema de las legalizaciones, las apostillas, las traducciones oficiales, así es que hay que tener siempre cuidado con eso. Luego, decíamos el plazo, ¿verdad? Las partes pueden prorrogarlo de común acuerdo y siempre que sea previo a su vencimiento. Pero por regla general, la ley en Honduras dice 5 meses. Luego, otra cosa es que yo puedo suspender el trámite arbitral en cualquier momento, ¿verdad? Y hay disposiciones o situaciones en las que se suspende de forma automática. Por ejemplo, la pandemia. La pandemia suspendió de forma automática los procesos de arbitraje. Entonces, eso no significa que los arbitrajes que se terminaban, digamos, en el mes de marzo, o abril o cualquiera de esos del año 2020, ya está, ya se acabó el plazo, y no hay laudo, entonces ni modo, el proceso es nulo. No, el COVID-19 suspendió el curso del proceso y esos meses no se cuentan. Luego tenemos la muerte, renuncia o separación de un árbitro. Por ejemplo, ¿qué pasa si el árbitro muere de COVID? ¿Qué pasa si renuncia porque le dieron un puesto público? ¿O qué pasa si lo separan, ya sea por decisión propia o porque la causal de recusación dio sus frutos y entonces la dirección del centro le ordena que se separe, ¿ya? Entonces, bueno, eso supone que va a haber que hacer un procedimiento como de un incidente, pero en los arbitrajes no existen los incidentes, y que va a haber que hacer una especie de parón, una pieza separada para resolver esto, y mientras se resuelve esto, ese tiempo no se cuenta. El principio de competence, yo les decía que es el principio más importante en materia de arbitraje, ¿verdad? Es el principio esencialmente dispositivo de las partes en el que por virtud de lo que acuerdan libremente de forma privada, ellos deciden que los que van a resolver el conflicto van a ser personas de índole privada también, ¿ya? Que no van a ser personas que tienen una investidura judicial, sino que van a ser otros profesionales de un listado, de un centro con ciertas calificaciones, que pertenecen a una firma de abogados o no, etcétera. O sea, se están sometiendo a ese procedimiento. Y en ese sentido, el tribunal es el que tiene la facultad de decir si es o no competente. Puede ser que las partes digan, no, pero yo acordé que todo lo derivado de multas iba a venirse al arbitraje y eso es un contrato público que está publicado, que está aprobado por el Congreso y se publicó en el Diario Oficial La Gaceta. Hey, el tribunal es el que va a decidir. El tribunal es el que va a decidir si tiene o no tiene competencia. Si yo estuviera en ese tribunal, evidentemente ya ustedes saben cuál es mi postura. Mi postura va a ser que no puede, porque el artículo 17 del reglamento de la Ley de Contratación del Estado claramente dice que un contrato que tiene un conflicto de índole de multa no puede llevar ese conflicto por no ser de carácter patrimonial ni estar susceptible de transacción o desistimiento por ser una facultad o una potestad pública del Estado. Y ya está. Ahora, puede ser que los otros dos digan, no, pues mira, Juan Diego, nosotros sí creemos que esto cabe dentro del arbitraje y vamos a declararnos competentes. ¿Qué opción tengo yo? Renunciar. Yo puedo renunciar y que llamen a integrar al que estaba como mi suplente. Ya yo me voy y les digo, miren señores, yo no voy a estar aquí resolviendo un conflicto que no puedo resolver. Yo no tengo competencia para declarar esa competencia. No tengo la competencia para declararme incompetente, así que yo me declaro incompetente y me voy. Entonces, eso es lo bonito. Un juez ordinario no puede hacer eso. Un juez ordinario puede abstenerse, no digo que no, pero una vez que el pleito está ahí, alguien lo va a resolver. De los 20 y tantos jueces que hay, de letras, de lo civil, de Francisco Morazán, lo va a resolver el pleito. Puede ser que vaya pasando de uno al otro, que se abstiene,
Bueno, alguien lo va a resolver, y si se abstienen todos, entonces ahí hay otras reglas para determinar quién va a ser entonces el juez competente, ¿verdad? Para conocer esa causa. Lugar del arbitraje es importante porque ahora el tema lugar, lógicamente tiene una connotación curiosa, ¿verdad? Porque lugar del arbitraje, el demandante es de Guatemala, el demandado es de Honduras, uno de los árbitros es mexicano, el otro es colombiano, el otro es hondureño, cada quien está en su diferente país y estamos en diferentes usos horarios. O sea, el tema del lugar del arbitraje ahora es como más amplio ya el concepto. Pero finalmente el lugar del arbitraje, lo importante es las reglas que aplican. O sea, si bien el lugar de donde se van a llevar las audiencias puede ser distinto de todo el resto de actores, lo que nos importa para saber el lugar del arbitraje es domiciliar el arbitraje para saber cuáles son las reglas que aplican y qué institución arbitral va a tener ahí que hacer las designaciones. Ahora, si es ad hoc, o sea, que si no es institucional, si es ad hoc, cuando no hay pacto entre las partes de determinar el lugar del arbitraje, lo deciden los mismos árbitros, ¿ya? Porque puede ser que el pacto arbitral, el convenio arbitral, no diga nada al respecto sobre el lugar del arbitraje. Entonces, hey, ¿en qué hotel? O sea, el Marriott, en el Inter, bueno, el Marriott ya no existe, pero en el Inter o en el ¿cómo se llama? En el otro, el Clarion, o en el bueno, cualquiera, no sé, me da igual. Entonces la pregunta es, lugar del arbitraje, sí. Y ahí ustedes me dirán, pero abogado, no me dijo que lo importante era el reglamento. Acordémonos que en el arbitraje ad hoc ya no tiene relevancia ningún reglamento, porque ya es fuera de las instituciones. Entonces aquí las reglas que van a mandar son las que las partes van a pactar, las reglas que las partes van a pactar. Luego el idioma, otra cosa importantísima, ¿verdad? Porque aunque ahora podemos tener traducción simultánea, traducción sucesiva, podemos tener una mixtura, ¿verdad? Podemos tener algunas audiencias en inglés, otras en español. Al final, tenemos que respetar lo que las partes han pactado. Entonces, si las partes no se han puesto de acuerdo o no han pactado nada, en esencia, un arbitraje en Honduras tiene que ser en español, ¿ya? Un arbitraje tiene que ser en español. Y eso sirve mucho porque al final el laudo que se va a ejecutar se tiene que ejecutar en español también. Entonces, ¿para qué vamos a complicar más de la cuenta el asunto? Ahora, lo interesante es cuando hay, por ejemplo, arbitraje que tiene ley extranjera, ¿ya? Que tiene ley extranjera. Entonces, en ese caso, el arbitraje internacional, aunque se lleve en Honduras, puede ser que tenga otro idioma, otros profesionales, otros temas diferentes a los que tradicionalmente veríamos. Bueno, esa es parte de las bondades que tiene el arbitraje, que puede ser internacional, y dice ahí, pueden acordarlo libremente las partes del idioma. Puede ser varios idiomas para las diferentes actuaciones arbitrales. Puede ser que digan, mira, la inspección la vamos a evacuar en inglés y el video va a quedar en inglés, pero luego vamos a hacer una transcripción de lo que se dijo en el video para que quien no lo entiende en inglés lo pueda entender en español. Ahora, ¿qué pasa si no hay acuerdo? El tribunal se impone, el tribunal decide, porque las partes le han dado esa facultad de ser el papi, ¿verdad? O la mami, ahí, el que decide o la que decide dentro de ese proceso, a falta de acuerdo entre las partes. Dijimos que esta es la diferencia más importante entre conciliación y arbitraje. La conciliación, el conciliador no decide nada. Tal vez puede decidir si le ponen azúcar al café o no, pero en el arbitraje el tribunal decide todo lo que las partes no han decidido. El principio de oralidad es importante porque ustedes dirán, bueno, y entonces esto, para que sea rápido, tiene que ser expedito también el tema de las actas. Sí, evidentemente, las audiencias todo se graba, ¿ya? Y las actas son sucintas. O sea, lo que el acta dice es, llegamos a tal hora a Corporación Flores, nos constituimos ahí como tribunal, abrimos la audiencia siendo las 10 de la mañana, se llevaron a cabo las actuaciones que quedaron todas grabadas y filmadas en anexo número 1 de la presente acta y que forma parte integral del acta, y luego el cierre de la audiencia fue 3 horas después cuando terminamos de ver la documentación y queda todo grabado para fines de referencia o de revisión posterior, ¿ya? Entonces, el tribunal de alzada que va a revisar el recurso de nulidad, lo que va a ir a ver son los videos, se tiene que mamar todos los videos para poder saber qué fue lo que pasó en ese proceso, ¿verdad? Bien, el recurso a reposición y el recurso de nulidad son los únicos 2 recursos que caben en materia de arbitraje, solo hay 2. La reposición cabe contra todo lo que no sea laudo, ¿ok?
Entonces dice, contra las decisiones de los árbitros diferentes del laudo, se debe interponer y sustentar en la misma audiencia en que se profiere la decisión arbitral el recurso de reposición. Y el tribunal puede resolver ahí mismo, en la audiencia, o puede suspender la audiencia para poder tomarse 3 días máximo, ¿ya? 3 días máximo a partir del día en que se interpuso el recurso. O sea, cuenta ese día y 2 más. No es a partir del día siguiente, es el día que se interpone, lo resolvemos ahí mismo, o si el tribunal necesita deliberar y necesita tiempo, entonces suspende la audiencia y le dice a las partes, este recurso de reposición lo vamos a resolver a posteriori, ¿ya? Normalmente el tribunal resuelve en el acto. Normalmente el tribunal resuelve en el acto. O sea que, salvo que la decisión fuera una decisión procedimental para la cual se tomó sin necesidad de audiencia, puede haber reposición. Por ejemplo, una recusación, ¿verdad? Entonces, aquí puede ser que contra una decisión que tome el tribunal, viene una de las partes e interpone una formal recusación. En este caso, entonces, se tiene que suspender el proceso. Imaginémonos que fuera un tema que tiene que ver con, vaya, que en la audiencia primera de trámite o en la audiencia de competencia, que es la audiencia más importante del proceso y la más larga a veces, viene el tribunal y adopta una decisión sobre el idioma y dice que como las partes no se han puesto de acuerdo, el idioma que va a regir el proceso va a ser el idioma español. Y una de las partes, no sé, es de Singapur y está acostumbrada a hablar inglés británico y resulta que no entiende bien el español y pues presenta su recurso de reposición. Bueno, el tribunal puede en ese momento decirle, mire, no perdamos más el tiempo, sin lugar su recurso de reposición, fundamenta la decisión del tribunal en el artículo tal de la ley de conciliación y arbitraje y se acabó. O puede ser que diga, no, nos vamos a tomar el tiempo. Y el recurso más importante de todos es el de nulidad, porque el recurso de nulidad cabe solo contra el laudo. O sea, solo contra el laudo procede el recurso de nulidad y aquí hay un plazo fatal para interponerlo. Se tiene que interponer dentro de los 7 días siguientes a que me notificaron el laudo o la providencia mediante la cual se aclara, corrige o complementa. Entonces, en aquel ejemplo que yo les daba acerca de que yo necesitaba que me aclararan el tema de las costas, los 7 días no comienzan a contar a partir del día en que me notificaron el laudo, sino comienzan a contar a partir del día después en que yo recibí la notificación de la providencia en la cual me aclararon o me complementaron y me dijeron no tenés costas. Bueno, ahí empiezan a contar los 7 días. Solo tengo 7 días, es un plazo fatal y yo tengo que interponer el recurso ante el mismo tribunal arbitral. ¿Ok? O sea que yo tengo que interponer el recurso o anunciarlo. No lo tengo que formalizar. Yo tengo que interponerlo. Luego la ley establece un plazo para formalizar. Yo al tribunal arbitral no le estoy diciendo resolvémelo, no, le estoy diciendo, mira, no estoy contento con tu trabajo, me parece que la chorreaste todita, te voy a anular tu trabajo, no servís para nada. Eso se lo digo al tribunal, ¿ya? En un escrito, se lo digo por escrito. Se interpone en tiempo y forma o dentro del plazo establecido recurso de nulidad contra el laudo proferido en fecha tal. Razones por las cuales se interpone la nulidad, tal del artículo 74. Hay 9 causales. Solamente hay 9, no hay 10, no hay 11, no me las puedo inventar, solo hay 9 y son taxativas, o sea, están tasadas en la ley, enumeradas de la 1 a la 9 del artículo 74 de la ley de conciliación y arbitraje, no caben más. Las partes pueden acordar 2 cosas, o el recurso lo va a conocer un tribunal de alzada de ese mismo centro, con lo cual se guarda el hermetismo, o el recurso lo va a conocer quien por ley lo tiene que conocer, que la ley dice la Corte de Apelaciones. ¿Ya? De lo civil. Pero solo hay 2 cortes de apelaciones de lo civil en este departamento y evidentemente tienen mucho trabajo porque revisan todos los recursos de apelación también que se interponen en la vía ordinaria. Entonces yo encima del trabajar que tienen les voy a llevar un recurso de nulidad contra un laudo que es un bicho raro porque ellos no estuvieron en el proceso, es un proceso sui generis, diferente, súper raro, además estuvo en otro idioma, las actas eran súper cortas, no ponían nada, hay que ver todos los videos, la prueba ni siquiera la trajeron apostillada, hay un montón de cosas que no va a entender la Corte de Apelaciones. En esos casos lo mejor es que nosotros digamos, hey, ¿sabes qué? Si alguno de las partes está inconforme con el laudo, que el recurso de nulidad lo tramite y lo resuelva un nuevo tribunal arbitral.
de alzada. Entonces, en ese sentido, la Corte, el Poder Judicial, nunca va a recibir el expediente. Ahora, ¿qué pasa si yo no acordé eso de manera expresa? Y por eso la cláusula arbitral que tiene, la cláusula modelo que tienen los centros, dice eso. Porque lógicamente es agarrar más comercio, es agarrar más mercado, es agarrar más negocio. Aquí se resolvió la causa principal, pagaron la tarifa. Y aquí se va a resolver también el recurso de nulidad y van a pagar la tarifa también. Belleza, patada y mordida. Ahora, ustedes me pueden decir, no, yo, ¿por qué voy a revisar? Si ya la chorreó el tribunal arbitral, yo no quiero saber nada de ese centro de arbitraje. Son unas piedras que no sirven para nada. Todos esos que tienen ese listado son unas lacras de abogados y abogadas. No quiero saber nada más de esto. Yo me voy a la Corte de Apelaciones, porque en ellos sí confío. Ah, bueno. Entonces, si yo tengo esa decisión y tengo esa postura como cliente, como parte contratante, bueno, entonces póngalo en el contrato. ¿Ya? Que el arbitraje solo va a ser para resolver la controversia. Ahora, si la chorrearon y hay nulidad, hay causales para recurrir en nulidad, eso ya no lo va a ver ese mismo centro. Y ustedes me dirán, profe, pero ¿y cómo funciona? O sea, ¿son los mismos? No, no son los mismos. Evidentemente no son los mismos. Más, la ley dice que el recurso de nulidad, si lo va a conocer un centro de arbitraje, tienen que ser otras personas. No pueden ser los mismos, evidentemente. Es más, hay uno de los reglamentos que curiosamente, el de la Ceiba, dice que tienen que ser 2 árbitros más que los que habían inicialmente. Entonces, curiosamente allá, si tu tribunal era único, entonces el recurso de nulidad lo van a resolver 3. Si eran 3, tu recurso de nulidad lo van a resolver 5. Si eran 5, tu recurso de nulidad lo va a resolver 7 árbitros. Entonces, le pone 2 más como para democratizar, como para que hayan más cabezas viendo y pensando el mismo asunto. Ya tuve un caso de eso, ya tuve un caso en el que tuvimos un tribunal colegiado de 3 árbitros para resolver la controversia, ganamos y la parte que resultó vencida, no conforme con el resultado, interpuso el recurso de nulidad y entonces tuvimos que nominar a los 5 árbitros que iban a resolver la controversia. De esos 5, las partes, como nos habíamos reservado la escogencia de 1 cada parte, en este caso lo que hicimos fue que escogimos 2 cada parte, ¿ya? O podíamos escoger, bueno, 1 cada parte y los otros 3 los nombra el mismo centro. Bueno, al final eso se pone uno de acuerdo, pero lo importante es ver que cada reglamento tiene sus propios matices. Ahora, lo que no me gusta a mí del reglamento de Atlántida, que me parece que es una norma inconstitucional, es que dice que las Cortes de Apelaciones no pueden revisar el recurso de nulidad. A mí me parece que si la ley de conciliación y arbitraje jerárquicamente está por sobre el reglamento, ¿ya? Por sobre el reglamento, lo normal sería que el reglamento no pueda contravenir lo que dice la ley. Eso es desde la óptica del pensamiento tradicional constitucionalista. Ahora, desde la óptica del propio reglamento, ¿ya? Y de la jerarquía que tiene el reglamento, manda y marca la pauta y tiene mayor relevancia el pacto de las partes. O sea que importa más lo que dice el pacto arbitral que lo que dice la ley, que lo que dice el reglamento. Entonces, si ya hay un pacto arbitral para decidir al respecto, eso no se supone que esté en contra de la ley. Aquí hay un montón de tela que cortar, ¿verdad? Hay quienes defienden esa posición, hay quienes no. Yo particularmente pienso de que uno no se puede brincar las trancas y que si la ley dice una cosa hay que respetarlo, y si la ley dice que yo puedo ir a la Corte de Apelaciones, yo puedo ir a la Corte de Apelaciones. Nadie me puede quitar el derecho. Sí, pero el reglamento de Atlántida dice que no se puede. Sí, pero hey, la ley vale más que el reglamento de Atlántida. Hay quienes dicen no vale más, no vale más. En materia de arbitraje vale más lo que las partes pacten. Sí, pero ¿y qué tal si no está pactado? Yo no estoy pactado, lo único que pasó ahí es que el reglamento dice eso, pero ese no es mi pacto arbitral, ese es el reglamento que acordamos al que nos íbamos a someter. Bueno, ahí está la respuesta, vos acordaste que te ibas a someter a ese reglamento. Entonces, hay mucha tela que cortar. Lo importante para no confundirse es, podemos ir a los 2 lados, podemos ir a la vía ordinaria, a que lo revise la Corte de Apelaciones, a donde son 3 magistrados con su secretario, ¿verdad? Igual que sucedió en el arbitraje, normalmente son 3 y el secretario, o decidimos que lo va a revisar un tribunal de alzada. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener que volvernos a bolsear,
que vamos a tener que volver a nombrar el tribunal de alzada y que ese tribunal de alzada va a resolver definitivamente. ¿Qué beneficios me trae a mí eso? La confidencialidad. Si yo no rompo el hermetismo que tiene el laudo arbitral porque no lo llevo a la Corte de Apelaciones, ese expediente nunca va a salir de la Cámara o del Colegio de Abogados, dependiendo del centro en el que esté. Entonces, eso me permite a mí, lógicamente, garantizar que el expediente nunca nadie lo va a poder ver. Ahora, ¿qué pasa si yo interpongo la nulidad y eso se va a la Corte de Apelaciones? Evidentemente, en el momento en el que el recurso llegó a la Corte de Apelaciones, se hizo público. Y ya yo puedo publicar lo que sea. ¿Ya? Yo ya puedo publicar lo que sea, porque ya soy un periodista que anda detrás de la noticia y me entero de que eso que estaba hermético en la Cámara ya llegó a la Corte, inmediatamente voy a pedir el expediente. Inmediatamente. Y puedo publicar, no sé qué, ya puedo publicar, puedo tomarle fotos, puedo hacer todo lo que yo quiera. Entonces, claro, dependerá de él. Entonces, ¿vale la pena o no vale la pena mantener el hermetismo y que la decisión siempre, la de revisión de la nulidad, la tenga otro tribunal arbitral? Porque a la Cámara de Comercio no van a dejar entrar al periodista. No va a poder tomarle foto a la resolución o al expediente o a la decisión de nulidad, mientras que en la Corte se te va de control y ahí ya quedan los expedientes y ahora incluso se remiten de forma electrónica. Entonces ya queda el soporte electrónico, eso va a ser parte de las estadísticas de ese Poder Judicial, de ese gobierno, de ese periodo. Ellos van a tener que, por temas de transparencia, de publicidad, tener la disponibilidad para el tema de que los alumnos lleguen a estudiar ese caso. Entonces, ni modo, se vuelve público, ¿verdad? Y lógicamente eso puede ser bueno o puede ser malo. Ahora, ¿qué pasa cuando no se formaliza el recurso? Bueno, a veces ocurre eso, ¿verdad? A veces ocurre de que solamente se anunció, se interpuso ante la Cámara y luego, pues el abogado no había negociado sus honorarios y cuando le quiere cobrar los honorarios por el recurso, el cliente dice que no, que ya no tiene plata y que no va, que ya perdió el juicio y que no, o se pelean, ¿verdad? Que es lo que usualmente puede suceder, y le dice, no, vos sos un mal abogado, me perdiste el caso, entonces yo me voy con otro. Bueno, pues solamente tenés un plazo ahí fatal para resolverlo. Si no lo formalizas dentro del plazo que te dice la Corte, que son 5 días, que son comunes para las partes, entonces simple y sencillamente el recurso se declara desierto, fracasado, y te condenan en costas. O sea que encima lo que te condenaron a pagar en el laudo y luego lo que te condenan a pagar en el recurso de nulidad es llover sobre mojado. Luego, interesantemente, y no siempre se cumple, pero debería de cumplirse, es el plazo de no más de un mes calendario para resolver el recurso de nulidad. O sea que el tribunal de alzada, sea Corte de Apelaciones o sea otro tribunal arbitral de alzada, tiene solamente un mes para resolver el recurso de nulidad planteado. Ya, ahora, la pregunta del millón es, ¿cuándo comienza a contarse? Bueno, el reglamento de la CCIT establece que comienzan a contarse después de la prueba, ¿ya? Y normalmente no se abre periodo a pruebas para el tema de la nulidad. Entonces, normalmente es a partir del momento en el que el tribunal ya recibió los escritos de las partes, uno que formaliza el recurso y otro que contesta la formalización del recurso, y ahora sí ya tengo los elementos para decidir. Si no me habías traído ni la formalización ni la contestación, no tenía la posibilidad de resolver. Entonces se entiende que aunque la ley es bien escueta, el plazo comienza a correr a partir de que se ha formalizado el recurso y se ha contestado la formalización. Porque ahí es donde el tribunal de alzada puede decir, quiero prueba. A mí me la han pedido. Yo nunca la he concedido porque no estimo que sea necesaria, ¿verdad? Pero podrá haber algún caso en el que sí es necesario evacuar un medio de prueba para demostrar que la causal procede, ¿verdad? Y luego, finalmente, que no cabe ningún recurso después de revisar la nulidad. O sea, que una vez que el laudo se emitió, ya le revisaron la nulidad y lo ratifican el laudo en todo su contenido, ya aquí ya no cabe ningún otro recurso. Ahora, hay quienes promueven un recurso extraordinario de amparo. Por eso yo lo pongo entre signos de interrogación, porque eso primero no es obligatorio, ¿ya? O sea, eso no es una etapa del proceso, y eso es una garantía constitucional, no es un recurso, es una garantía constitucional. Entonces, yo le pongo recurso extraordinario de amparo porque así lo refiere la ley,
dice recurso extraordinario de amparo, pero lo cierto es que todos sabemos aquí que el amparo es una garantía constitucional que tiene cualquier persona y la puede utilizar en cualquier momento. Entonces, cabe hacerse la pregunta, si la violación procedimental o de la garantía constitucional del debido proceso o del derecho legítimo de defensa o lo que sea, ocurrió en aquella audiencia, ¿por qué no interpusiste el amparo en ese momento? ¿Por qué esperaste hasta este momento? Hay muchas preguntas. Normalmente esto se utiliza, se prostituye como una forma de cobrarle más al cliente, como una forma de justificar más los honorarios, prolongar más el tiempo para que la situación llegue, lo inevitable llegue, pues bueno, si ya te condenaron en laudo, ya te ratificaron o te confirmaron en recurso de nulidad, yo creo que el amparo muy difícilmente va a pegar, pero bueno, habrá que ver cómo se mueven, ¿verdad? Entre comillas, eso de se mueven esos abogados a nivel del Pleno de la Corte, porque esto lo va a revisar la Corte Suprema de Justicia. Y ya para finalizar, el flujograma, ¿verdad? Este flujograma, lógicamente, es del Centro de Conciliación y Arbitraje de aquí, de Tegucigalpa, de la CCIT, ¿verdad? Esto puede ser que no sea igual que el de los otros centros, pero para que ustedes tengan una big picture ahí, una imagen de cómo funciona, inicia con una solicitud de integración de tribunal arbitral que lo puede presentar la parte no es necesidad de que hayan apoderados, ¿verdad? No es necesario, incluso hay formularios que ya están preelaborados, o sea, que son fill in the blank, ¿verdad? Y eso no es la demanda, y solamente está diciendo un resumen de la controversia, adjuntas cierta documentación, evidentemente lo más importante, el convenio arbitral o el contrato de arrendamiento, donde está la cláusula arbitral, lo que sea, para que el centro sepa, ok, cómo se va a nombrar el tribunal, porque me estás pidiendo que lo integre, porque dijiste ahí en esa cláusula que las reglas del proceso iban a ser las de mi centro. Ok, perfecto. Ahora quiero ver cómo lo vamos a integrar, cuál es la cuantía, cuánto te voy a cobrar.
Bueno, se me desconectó esta cuestión, ¿verdad? No sé ni en qué me quedé. Entonces, bueno, jóvenes, terminaremos mañana. Ya solo queda hacer los apuntes finales sobre este tema y volvemos a la ley de promoción y protección de inversiones. ¿Ok? Así es que mañana todos con la ley de promoción y protección de inversiones, para que entremos a ver ya los últimos dos regímenes que contempla, o las últimas dos figuras de beneficios que contempla la ley, y luego entramos a call centers y BPOs. ¿Ok? Así es que nos chequeamos mañana, jóvenes. Si no hay preguntas, feliz tarde. No sé si me escucharán. Ok, parece que sí. Feliz tarde, jóvenes.